revelado, en el momento más inesperado del parto, su ex esposo hizo algo increíble y transformador. El ambiente de la sala de parto es opresivo. El olor a desinfectante invade cada rincón, mientras el murmullo nervioso de las enfermeras se convierte en un eco ensordecedor en la cabeza de Mariana. A sus 30 años, se siente atrapada entre recuerdos que la persiguen y una realidad que se filtra entre sus contracciones, aplastando su pecho con la intensidad de lo que está por venir. ¿Estoy lista para esto?, se pregunta, mientras su mente se ahoga en la historia de su vida. Las enseñanzas de sus abuelas y su madre resuenan en su cabeza. Fueron ellas las que le enseñaron a luchar, a enfrentarse al mundo con determinación. Pero ahora, rodeada de risas y celebraciones ajenas, se siente un volcán a punto de estallar. Ansía el momento de conocer a su hijo, pero el pánico de enfrentar su pasado con Javier, su ex esposo, la consume. Decidió dejarlo hace años, pero los recuerdos de su primer amor cada vez la atormentan más. Las contracciones son cada vez más intensas, una ola de dolor que parece arrastrarla en un torbellino de emociones. Por un lado, la esperada llegada de su hijo, por otro, el fantasma de un amor que nunca logró olvidar. ¿Y si no lo hago bien?, se pregunta, con el estómago revuelto. La pregunta se convierte en una amalgama de miedos y dudas sobre si realmente ha cerrado la puerta a Javier o si, de alguna manera, aún la deja entreabierta. Momento tras momento, el ambiente alrededor se vuelve más denso. Y entonces, como un rayo inesperado, la puerta se abre. Él aparece. Javier. Su mirada, llena de arrepentimiento, la atraviesa. Mariana, estoy aquí, quiero ayudar, dice, y el mundo se detiene. La lucha interna de Mariana la paraliza, su corazón se acelera, pero sus pensamientos están en un caos absoluto. ¿Qué está haciendo aquí? Su voz tiembla en su mente, mientras un torrente de recuerdos la inunda, las risas compartidas, los sueños rotos. Las promesas no cumplidas, las traiciones. Lo que una vez fue un refugio ahora parece un campo minado. Se siente atrapada entre querer aferrarse a ese hilo de amor y la necesidad de protegerse del sufrimiento que sabe perfecto. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La realidad del momento la golpea nuevamente. Está a punto de dar a luz, pero su ex esposo ha regresado, preparado para ofrecerle su apoyo. ¿Cómo puede confiar en él después de todo? ¿Qué significaría abrirle la puerta a su vida nuevamente? La subida de sus emociones se intensifica, cada contracción es un recordatorio de lo que está en juego, pero también de las heridas que todavía tiene que sanar. Los murmullos de las enfermeras se convierten en un fondo borroso, mientras su mente lucha por encontrar claridad. Una parte de ella desea cerrar la puerta, volver a la fortaleza que se construyó, y otra parte anhela la conexión que creía perdida para siempre. La sala se siente como un sitio de batalla, un rincón donde la vida y el desasosiego chocan con furia. El silencio es tan pesado que parece quebrarse. Con cada llanto de su bebé que se acerca, una nueva incertidumbre surge. ¿Será capaz de perdonar? ¿Podrá abrir su corazón de nuevo, o este momento es simplemente la chispa que encenderá viejas llamas? Las luces parpadean, y con el nacimiento asomando en la penumbra, Mariana enfrenta la encrucijada más formidable de su vida. La respiración de Mariana se tornó más errática al sentir la presión de las contracciones en su abdomen. Cada ola de dolor no solo desencadenaba una respuesta física, sino que también abría viejas heridas que creía cicatrizadas. En el fondo de su ser, la lucha entre el deseo de expeler el pasado y la necesidad de aferrarse a la esperanza retumbaba con fuerza. Hoy es el día de mi nuevo comienzo, repetía como un mantra, aunque la oportunidad para definir ese comienzo se sentía cada vez más lejana ante la aparición de Javier. Su mirada, influenciada por emociones encontradas, se centró en él. ¿Estaba realmente allí para ayudarla, o su presencia era solo un recordatorio del dolor que había escogido dejar atrás?
Enfrentarse a esa pregunta podría ser igual de aterrador que el acto de dar vida. Cuando las contracciones se intensificaron, también aumentó su determinación. Mariana sabía que debía tomar el control de la situación, no solo de su parto, sino de su vida. Convenció a las enfermeras de que podía hacerlo sola. Era un momento íntimo, un espacio que no podía compartir con las sombras de su pasado. Las enfermeras, sorprendidas por su decisión, le ofrecieron apoyo de forma silenciosa. Nadie podría entender el tumulto que llevaba dentro, pero era su elección la que moldearía su futuro. Entonces se dio cuenta. Más allá de la ansiedad, del miedo que la consumía, había una oportunidad de renacimiento. Luchar solo contra las contracciones también significaba enfrentarse a sus propios sentimientos. No puedo permitir que mi pasado dictamine mi futuro, pensó mientras las olas de dolor llegaban con vigor. Javier, si vas a estar aquí, dame un motivo para confiar en ti nuevamente, dijo, con la voz temblorosa pero firme. La mirada de él se suavizó. Sé que he fallado en el pasado, pero he cambiado. He estado trabajando en mí mismo. Estoy aquí, no solo por el bebé, sino porque todavía creo en nosotros. Mariana sintió como el frío del miedo se transformaba en calor, pero esa calidez era confusa. ¿Reabriría viejas heridas al abrirse a él? Tras años de autoafirmación y sanación, poner su corazón nuevamente en juego podría ser un suicidio emocional. Sin embargo, la vida dentro de ella, ese nuevo ser que estaba a punto de conocer, afianzaba su resolución. El momento del nacimiento se acercaba. No estoy lista para tomar una decisión sobre lo que pueda ser entre nosotros, pero no puedo dejar que mi historia con Javier afecte la vida que estoy a punto de crear, se dijo. Un grito desgarrador escapó de sus labios, rompiendo con la tensión, y con él vino el empoderamiento. Mariana sintió que, de alguna manera, estaba reclamando su lugar en el mundo. El instante culminante llegó, y un llanto brillante llenó la sala. Mariana sintió una cascada de emociones. Su hijo estaba aquí. La dulzura de ese primer llanto la devolvió al presente, y todos los miedos comenzaron a desvanecerse. Pero había algo más que la vigilaba desde la penumbra, el futuro incierto con Javier. Mientras sostenía a su bebé entre sus brazos, la intersección entre lo viejo y lo nuevo se hacía más tangible. ¿Podría encontrar un camino que integrara las lecciones de su pasado con las esperanzas de su porvenir? Con el corazón rebosante de amor para su pequeño, Mariana comprendió que sanitaría sus heridas para demostrarle que ser madre no solo era una carrera de resiliencia, sino también una búsqueda de autenticidad. Mientras sus ojos se encontraban con los de Javier, una decisión urgente brotó en su mente. El mundo parecía desdibujarse alrededor de ellos. La pregunta que no había podido hacerse resonaba fuerte: ¿qué eres ahora, Javier? En ese instante, comprendió que no solo debía definir su papel como madre, sino también explorar quién sería ella en medio de esta nueva realidad. La tensión estaba en el aire. El camino de la redención y el amor verdadero planteaba un reto que Mariana no podía ignorar. ¿Se atrevería a dejar atrás el miedo para abrazar lo desconocido? La respuesta se sentía inminente. Lista para ser revelada en el siguiente paso hacia su vida. Pero, ¿y si ese paso implicara soltar finalmente el pasado para abrazar el futuro? Mariana sintió el suave peso de su hijo en brazos, y por un instante, todo el caos interno cedió ante el esplendor de la maternidad. Sin embargo, al mirar nuevamente a Javier, los ecos del pasado la arrastraron. Él representaba tanto la posibilidad de un nuevo vínculo como la amenaza de un antiguo dolor. Era un dilema que se despachaba a sí mismo en su mente, una lucha interna que debía resolver para poder desplegar sus alas y volar. Mientras las horas transcurrían y el hospital recuperaba su ritmo habitual, Mariana se sumergió en el deseo urgente de redefinirse. Las enfermeras, ajenas a su tormento emocional, sonreían al ver el brillo en su rostro. Pero esa felicidad, aunque auténtica, no era suficiente para ahogar las dudas. ¿Quién soy ahora? ¿Soy solo una madre, o hay algo más? Esta pregunta dictaba su estado. A medida que sus pensamientos giraban entre la preocupación y el amor incondicional hacia su hijo, su mente no podía evitar preguntarse si la vida con Javier era realmente lo que deseaba, o si había sido un refugio temporal de una tormenta interna. Durante su gravidez, Mariana había comenzado a reconfigurar su identidad. La madre que había imaginado, vital y fuerte, no quería ser una extensión de los errores de su pasado.
Pero Javier, con su súbita presencia, abría viejos caminos que ella ya había decidido no recorrer. Decidida a no repetir errores, comenzó a hacer un inventario mental no solo de su vida, sino de sus emociones. Para seguir adelante, necesitaba confrontar las inseguridades que la nutrían. Te necesito, no solo como figura del pasado, sino como posible aliado en mi futuro. Pero, ¿eres capaz de ser eso?, le preguntó a Javier durante un momento a solas. La inseguridad en su voz era palpable. Él la miró, sus ojos llenos de sinceridad. Estoy aquí porque quiero ayudar, Mariana. He estado en un proceso de cambio, y sé que no puedo borrar el pasado, pero si me das la oportunidad, lucharé por demostrar que merezco un lugar en tu vida. Las palabras de Javier encendieron una chispa en sus entrañas. El proceso de reinvención que ella misma había iniciado se encontraba frente a frente con la posibilidad de compartir ese viaje con alguien que había hecho cambios significativos. Sin embargo, Mariana no estaba lista para aceptar todo de inmediato. La realidad era que aún existía una parte de ella que se resistía al cambio, sosteniéndose en el suelo de su resistencia. Con el bebé alimentándose suavemente, Mariana comenzó a recordar quién era antes de Javier. Una artista, apasionada por la vida y llena de sueños. Esa misma mujer había dejado de existir hace tiempo, pero la necesidad de ser auténtica, de reencontrarse, la impulsó a cuestionar lo que realmente deseaba. ¿Qué es lo que me define, más allá de ser madre?, reflexionó, al mirar al pequeño ser en sus brazos. Una idea poderosa se plantó en su mente: ser madre no significaba simplemente cuidar de un hijo. Ser madre podía significar también cuidar de sí misma. Aquello sería su verdadera victoria, un paso hacia adelante. La incertidumbre aún se mantenía como un titubeo en su pecho. Sin embargo, dentro de ella florecía la determinación. Mariana no sería una sombra de su pasado, sino la arquitecta de su propia historia. La pregunta importante no era si podría aceptar de nuevo a Javier, sino si, al hacerlo, sería capaz de abrazar su propio proceso de crecimiento. Cuando Javier entró a la habitación, Mariana se sintió en control por primera vez. No haré promesas en las que no esté lista para cumplir. Necesito encontrar mi camino antes de decidir si puede ser parte de él, le dijo, y con esas palabras, decidió fijar límites, no solo con él, sino también con su propio corazón. A medida que el día avanzaba y la luz del sol se filtraba a través de la ventana, Mariana se dio cuenta de que había ganado algo más que un nuevo rol como madre, una nueva oportunidad para explorar quién era verdaderamente y qué quería de la vida, más allá de cualquier relación. En ese viaje personal, encontraba su verdadero espacio en el mundo, pero, mientras reflexionaba sobre su futuro, el sonido de la puerta se abrió y, tras ella, una figura inesperada apareció. Era su madre, y a su lado, una sombra del pasado que podría cambiarlo todo. ¿Qué significaba esta llegada repentina y cómo alteraría su vida recién descubierta? Mariana sintió que las fundaciones de su nueva identidad estaban a punto de tambalearse nuevamente. El corazón de Mariana latía desbocado. La entrada de su madre había sido un golpe emocional del que no estaba segura si podría recuperarse. La mujer que había sido su apoyo en tiempos difíciles ahora se presentaba en un momento tan vulnerable. A través de la ventana, la luz del sol atravesaba la habitación, creando una atmósfera que contrastaba con la tensión que la invadía. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mariana, con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Su madre, de pie en el umbral, intercambió miradas rápidas con Javier. Mariana podía sentir que las sombras del pasado comenzaban a cernirse sobre ella nuevamente. Necesitamos hablar, hija. Es importante, respondió su madre, su voz temblando ligeramente. Pero antes de que Mariana pudiera procesar la solicitud, su madre dio un paso al frente, desafiando la distancia emocional que siempre había caracterizado su relación. Mientras los tres se acomodaban en la pequeña habitación, Mariana sintió que la presión aumentaba. Tenía la inquietante sensación de que la vida tal como la conocía estaba a punto de cambiar. Se preguntó si era el momento adecuado para abordar las viejas heridas, las discusiones no resueltas y los resentimientos que habían formado un muro entre ellas. Siempre has vivido en el pasado, dijo su madre, atrayendo la atención de todos. Crees que llevas a cuestas el dolor, pero en realidad es el miedo a enfrentarlo lo que te retiene.
Mariana se sintió atrapada entre sus emociones. Era verdad que había construido un caparazón a su alrededor, miedo que había alimentado su resistencia al cambio. Aquella conversación no era solo sobre su madre, era sobre su propia evolución y la lucha constante entre dejar ir y aferrarse. ¿Cómo podría enfrentar un pasado que ni tú ni yo hemos resuelto? Mariana replicó, aferrándose a la defensiva. Pero mientras lo decía, comprendió que ese diálogo era la clave para desactivar la tormenta interna que la azotaba. Se dio cuenta de que si realmente deseaba ser la arquitecta de su vida, debía empezar a desmantelar los cimientos que había construido con la culpa y el miedo. Javier, observando la escena, se sintió incluido de una manera inesperada. Mariana, creo que hay un valor en las verdades no dichas. No solo para ti, sino también para tu madre. La historia que llevas contigo puede transformarse si la compartes. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco de esperanza, pero también de un desafío. Mariana inhaló profundamente. En su interior, sabía que estaba al borde de un precipicio. La posibilidad de desenterrar los secretos familiares la llenaba de aprensión, pero también había una chispa de determinación. No puedo seguir arrastrando viejas cargas, murmuró, más para sí misma que para los demás. Decidida a enfrentar el momento, empezó a hablar sobre sus miedos, sus dudas respecto a la maternidad, y cómo la llegada de su hijo había reavivado las viejas llamas del dolor. Lo que reconoce ya no era solo el eco de su historia personal, sino un intento de abrir las puertas a un futuro más auténtico. A medida que Mariana desnudaba su alma, los silencios incómodos comenzaban a desvanecerse. Las emociones brotaban y, por fin, su madre se unió a la conversación, derribando la muralla del silencio que habían mantenido durante años. No te he enseñado a enfrentar, he enseñado a temer. Pero aquí estoy, dispuesta a cambiarlo, admitió su madre, con lágrimas en los ojos. El intercambio pronto se convirtió en una danza sincera de emociones. Mariana comprendió que abrirse había sido el primer paso hacia su propia salvación, la clave que podía liberar su futuro y, quizás, el de su madre. Sin embargo, justo cuando la conversación parecía alcanzar un punto de inflexión, un ruido fuerte proveniente de la puerta hizo que todos se giraran. Era una anciana que había sido parte de su vida en el pasado, con documentos en las manos que podían redefinir no solo su historia, sino también su percepción de lo que realmente era la familia. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parecía que el destino, una vez más, estaba a punto de jugar una carta en su vida, y decidió internamente que este nuevo desafío podría, de alguna manera, ser la definitiva prueba de su crecimiento. Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de revelarse y, sobre todo, cómo afectaría esto a la historia que empezaba a reescribir. Mariana se quedó paralizada, sus pensamientos se dispararon en 1000 direcciones mientras la anciana avanzaba hacia ella con un aire de urgencia. En sus manos, los documentos parecían pesar más que cualquier secreto que Mariana hubiera podido imaginar. La confusión y la ansiedad se entrelazaban en su pecho. ¿Qué podía contener ese papel? ¿Sería la pieza que transformaría su vida o una carga más que agregar a su ya complicado camino? La anciana, cuya presencia había sido un hilo tenue en la historia familiar de Mariana, respiró profundo antes de hablar. Lo que traigo puede cambiar muchas cosas. Debes escucharme. Su voz temblaba, pero había una claridad en su mirada que irradiaba fuerza. Mariana sintió que sus rodillas temblaban, un eco tangible de la vulnerabilidad que tanto estaba tratando de superar. Los recuerdos de su infancia comenzaron a asustarla, las viejas advertencias de su madre sobre las sombras del pasado, que siempre acechaban con el potencial de arruinar lo construido. Pero ahora, en este preciso instante, estaba en la línea divisoria entre el miedo y la curiosidad. ¿Podría ese miedo seguir dictando su vida, o quizás había llegado el momento de enfrentar lo que tanto había evitado? Javier, presenciando esta batalla interna, decidió intervenir. Mariana, a veces lo que nos aterra puede convertirse en la llave que abre nuevas puertas. Es la oportunidad perfecta para dejar ir y confrontar lo que te ha estado limitando. Su voz resonó con una fuerza emocional que pareció atravesar la confusión. Era un recordatorio de que, aunque el pasado era intrincado y complicado, tal vez había espacio para la reconstrucción. Mariana tomó una respiración profunda, consciente de que cada inhalación podía empoderarla en lugar de asfixiarla. Está bien,
dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. ¿Qué hay en esos documentos? La anciana acercó con cautela el papel, y al inicial consultarlo, la escritura se vio familiar. Era un testimonio, una revisión de vivencias, donde se entrelazaban promesas y fracasos de los que Mariana no había tenido conocimiento. Cada palabra la llevaba a revisitar momentos y decisiones que había creído enterrados. Era como si ese papel tuviera el poder de desvelar la verdad bajo su piel. Mientras lo leía, Mariana empezó a sentir una liberación lenta y casi dolorosa. Eran fragmentos de historias que, conectados, formaban un relato alternativo, una narrativa que encerraba respuestas a preguntas que nunca se había atrevido a formular. ¿Por qué había llegado a huir de su propia historia? El simple hecho de narrar lo desconocido la incomodaba, pero al mismo tiempo, liberaba una parte de ella que había estado enclaustrada. Su madre observaba, llena de emociones, y en su rostro se dibujaba no solo preocupación, sino también una ligera esperanza. La conexión que en un momento pareció rota empezaba a tejerse nuevamente, pero con hilos diferentes, unos que Mariana controlaba esta vez. A medida que avanzaba en la lectura, revelaciones sobre su padre y su pasado empezaron a chisporrotear en su mente. Sentimientos surgían, entrelazados con los hechos, desafiando la narrativa que había construido durante años. Tenía que decidir si seguir anclada al dolor o avanzar hacia un futuro más claro y auténtico. De repente, una frase en el documento resonó con fuerza: el amor no es solo el lazo que se ve, sino también el que se oculta detrás de las sombras. Giró su mirada hacia su madre, percibiendo una fragilidad en su rostro que nunca había visto. De pronto, la vida de Mariana se volvía una historia de decisiones y de conexión real, más allá de lo que cualquier documento pudiera dictar. Ya no era solo su carga lo que decidía, sino la posibilidad de cambiar el rumbo de su historia y quizás de su familia. Con un nuevo sentido de determinación, Mariana levantó la vista hacia su madre y Javier. No me quedaré atrapada en lo que no entiendo, afirmó con fuerza. Sabía que debía hablar, no solo de su pasado, sino también de sus deseos y aspiraciones para el futuro, pero... Antes de que pudiera continuar, un repentino, agudo golpe resonó en la puerta principal. Fue un sonido familiar, uno que implícitamente conocía. Era su excónyuge, algo que no había anticipado. Su llegada inesperada podría cambiar el rumbo de las revelaciones que estaba a punto de comenzar. El aire se volvió denso mientras Mariana se preparaba para afrontar, no solo su historia, sino la que había compartido una vez con él. ¿Acaso este sería el momento que tendría un impacto definitivo en su proceso de transformación personal? La puerta se abrió con un crujido, y la figura de su excónyuge, Andrés, apareció en el umbral. Sus ojos inquietos encontraron los de Mariana, y durante un instante que se sintió eternidad, el tiempo se detuvo entre ellos. El latido de su corazón se aceleró, una mezcla de nerviosismo y un eco distante de momentos compartidos. Andrés avanzó, su presencia, aunque familiar, era ahora como un intruso en un capítulo que intentaba reescribir. Mariana respiró hondo, buscando la calma que había cultivado en su nuevo proceso de autodescubrimiento. Sin embargo, la urgencia de la situación, el peso de las revelaciones recientes y sus ansiedades acumuladas comenzaron a cerrar el espacio que antes había sentido como su refugio. «Mariana, ¿qué está pasando?». Su voz, que alguna vez había sido un aliciente, ahora sonaba preocupada. En su mirada había una mezcla de alerta y vulnerabilidad, que contrasta con la seguridad que ella intentaba proyectar. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sintiendo que el control adquirió una nueva dimensión ante su inesperada llegada. La última vez que lo había visto, habían terminado en una espiral de reproches y recuerdos agridulces, por ende, la balanza de emociones estaba desbalanceada. Pero en medio de su confusión, el eco de las palabras de Javier resonó en su mente: a veces lo que nos aterra puede convertirse en la llave que abre nuevas puertas. Y ella sabía que debía intentarlo. «Solo quería entender lo que está sucediendo entre tú y tu madre», contestó Andrés, mientras su mirada se movía por el salón, evitando algunos recuerdos tangibles que la casa representaba. Pero al igual que la mirada de la anciana momentos antes, su presencia ahora vibra con un aire de necesidad genuina. Mariana sintió una nueva oleada de emociones asomarse, pero la memoria de su viaje personal la ancló. Era momento de confrontar no solo el pasado,
sino incluso los errores que había cometido en la relación que ambos compartían. No estoy lista para tener esa conversation, dijo, sintiendo el impulso de proteger no solo su nuevo camino, sino también lo que había construido en su interior. Andrés frunció el ceño, notando la firmeza en su voz. ¿Te importa lo que piense o lo que sienta? ¿Realmente hemos llegado a este punto? Con cada palabra, la tensión aumentaba, acercándolos nuevamente a un precipicio emocional. No se trata de ti, respondió Mariana, cruzando los brazos en un gesto de defensa. Se trata de lo que necesito hacer por mí misma. No puedo arriesgar lo que estoy encontrando, lo que estoy aprendiendo. He estado perdida durante tanto tiempo. Sus palabras tenían un poder inusitado. Era una declaración que resonaba no solo en ella, sino también en él, al desencadenar una serie de recuerdos y emociones reprimidas. Pero, aunque su decisión era clara, la incertidumbre continuaba acechando, así como las enseñanzas que brotaban de la lectura detenida de los documentos, que aún tenían mucho que revelar. Eso es lo que más me asusta, dijo Andrés, su voz ahora más suave, casi vulnerable. ¿Te importa aún lo que suceda entre nosotros? Mariana sintió que el nudo en su pecho se apretaba. Era momentáneo, pero su viejo amor era un desafío que nunca había logrado despejar del todo. A la par, su proceso de sanación no podía ser interrumpido. Con un profundo aliento, tomó la decisión de ser honesta. Puede que me importe, pero no estoy dispuesta a sacrificar mi futuro por un pasado que ya no me define. Por un instante, el silencio se convirtió en un puente tanto entre ellos como dentro de sí misma. Era una afirmación que reafirmaba su crecimiento, ella estaba gobernando su propia narrativa, y sus voces interiores estaban comenzando a alinearse. Sin embargo, a medida que el aire se despejaba de un conflicto emocional, Mariana sintió que los documentos en su mente seguían llamando, revelando las sombras del pasado que aún no estaban completamente iluminadas. Se dio cuenta de que era momento de ver cómo su futuro podría ser, tal vez, uno compartido, pero no dependiente. Esa reflexión se vio interrumpida abruptamente por un mensaje en su teléfono que vibró en el bolsillo. Tenía que mirar. Mientras su corazón latía y su mente danzaba entre lo nuevo y lo familiar, leyó el mensaje. Era de la anciana, con una advertencia: hay más en juego de lo que crees. Prepárate para las revelaciones que se acercan. Con el pulso acelerado, Mariana se enfrentó a su excónyuge. Era la hora de un nuevo capítulo, y sin embargo, el eco de ese profundo mensaje en su teléfono resonaba como un latido insistente, dejándola en la cuerda floja entre lo que conocía y lo que debía descifrar. ¿Sería capaz de enfrentar lo que aún estaba por descubrir? Mariana sintió como el mensaje palpitaba en su mente, exigiendo su atención. Se giró hacia Andrés, su voz temblando con un nuevo propósito. No solo tengo que enfrentar mis propios fantasmas, también debo descubrir lo que guardan esos documentos. Hay algo más aquí, y no puedo hacerlo sola. La determinación que había comenzado a florecer en ella se vio reforzada por una mezcla de miedo y expectativa. Era más que un deseo de resolver su pasado, era una necesidad urgente de proteger su futuro. Andrés la contemplaba con una expresión confusa, la vulnerabilidad que había mostrado anteriormente ahora parecía desdibujarse en el aire tenso de la habitación. ¿Qué documentos?, preguntó, su interés despertándose. Mariana no podía evitar notar cómo su preocupación era genuina, pero debía establecer límites. Son cosas que me pertenecen, Andrés. Y no creo que compartirlas sea lo más productivo en este momento. A medida que su voz se tornaba más firme, un rayo de duda cruzó los ojos de Andrés. Mariana, si hay algo que puedas contarme, tal vez podríamos enfrentar esto juntos. Pero ella sabía que su lucha era individual, que ya había recorrido un camino que requería más que la simple compañía de su exesposo. Este es mi viaje, insistió, intentando proyectar seguridad. Me estoy redescubriendo y no puedo dar marcha atrás. Ya no soy la misma mujer que dejaste. La convicción en su tono hizo eco en las paredes, como si su propia declaración la anclara en su nueva realidad. Andrés asintió lentamente, como si comprendiera la magnitud de sus palabras. Sin embargo, Mariana podía ver la tormenta de emociones en su rostro. Pero no había tiempo para dudar, debía continuar.
Sin embargo, a medida que se alejaba de Andrés, sus pensamientos se entrelazaban nuevamente con el mensaje. ¿Qué más podía revelar la anciana? La idea de enfrentar secretos familiares aún no desenterrados la llenaba de inquietud. Nunca se había considerado una persona valiente, pero el acto de desapoderarse de su historia la había empoderado de maneras que jamás imaginó. El día transcurrió, y Mariana se apegó su mente a los nuevos proyectos que comenzaba a desarrollar. La idea de asistir a un taller de escritura le pareció liberadora. Era un espacio donde podía explorar sus emociones y compartir su historia sin miedo al juicio. Había estado buscando un curso que lo propusiera. Al buscar en línea, su curso de escritura creativa en un centro cercano apareció frente a ella como un destello de esperanza. Sin embargo, mientras llenaba su cabeza con estrategias y metas, el eco del mensaje de la anciana se mantenía latente, como un murmullo en la brisa. Había más en juego. Cada nuevo paso que daba en su proyecto de escritura sería revelador, no solo hacia el mundo exterior, sino también hacia su interior. El cine de su mente cambió, tomando forma en el desarrollo de relatos que enfrentaban sus demonios. Las palabras empezaron a fluir, su experiencia brutal y hermosa abarcaba el horror del abuso emocional, la lucha por sanar y la búsqueda de identidad. Cada oración que escribía cobró vida, convirtiéndose en una transición vital hacia una nueva Mariana. Al atardecer, decidió dar un paso más, escribirle a la anciana. Las palabras empezaron a bailar en su mente con claridad ansiosa. ¿Podrá ayudarla realmente a comprender sus raíces familiares? Con el corazón en la mano, comenzó a teclear. El momento quedaría marcado para siempre. Mariana sabía que este acto de vulnerabilidad podría ser el catalizador que la lanzaría hacia el siguiente nivel de su evolución personal. Mientras sus dedos golpeaban el teclado, su corazón latía con anticipación, sintiendo que habría un nuevo capítulo en su vida. Una vez terminado el mensaje, sintió un brillo de determinación, pero su teléfono vibró con otro mensaje. Era Javier, el profundo conocimiento que había compartido con ella resonando en su mente. La idea de la revelación se apoderó de ella. A medida que miraba la pantalla del teléfono, una pregunta inquietante surgió. ¿Estaría lista para enfrentarse a lo que la anciana podría revelar sobre su familia y, por ende, sobre sí misma? Con cada vez que se acercaba más a los secretos de su vida, Mariana sentía que la carga del pasado y la posibilidad del futuro comenzaban a entrelazarse en su ser. El verdadero desafío apenas comenzaba, y ella se encontraba en una encrucijada entre el miedo y el deseo incandescente de la verdad. ¿Tendría la fortaleza para desentrañar los misterios que se ocultaban en su linaje? Mariana miró la pantalla de su teléfono, el brillo de la luz parecía reflejar su creciente ansiedad. La conexión con Javier siempre había sido intensa, pero en este momento era diferente. Se sentía expuesta y vulnerable, como si cada palabra que él pudiera pronunciar tendría el poder de tambalear las bases que había comenzado a construir. Sin pensarlo dos veces, abrió el mensaje que contenía un simple ¿cómo te sientes? Ese gesto, tan cotidiano, era un remolino en su mente. ¿Cómo podía responder a alguien que había sido parte de su vida y que aún resonaba en su interior, como un eco de emociones que aún no había resuelto? Se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento no podía desviarse ante la influencia de otros. La decisión de dar un paso hacia adelante era solo suya. Consciente de que bastaban segundos para activar un torbellino emocional, decidió no contestar de inmediato. En su lugar, se centró en la escritura que la liberaba. Había encontrado en el taller una forma de expresar todo lo que llevaba dentro. Al crear, se transformaba también, y eso le otorgaba un sentido de poder que había estado ausente durante mucho tiempo. Las palabras se trenzaban entre sus pensamientos, en cada relato, cada personaje cobraba vida, permitiéndole enfrentar los aspectos más oscuros de su pasado. Los días en el taller estaban llenos de ejercicios que la llevaban a explorar sus emociones. En una de las sesiones, se le pidió que escribiera sobre su mayor miedo. Mariana se sentó a reflexionar, el papel en blanco la incomodaba. Al final, dejó que la tinta fluyera, terminó contando una historia sobre una niña que había perdido su voz. Mientras plasmas esas palabras, sintió que su propio miedo se iba desdibujando en la página. Todas esas emociones reprimidas comenzaron a tomar forma, y por primera vez, entendió que la expresión escrita podía ser un vehículo para su sanación. Cada sesión era un nuevo descubrimiento.
Creó personajes que reflejaban sus luchas internas y que enfrentaban sus propios demonios, permitiéndole comprender sus reacciones y respuestas. Mariana dejó que su pluma guiara su camino. Pronto, su voz resonó en la sala, conectando con otros en su taller. La vulnerabilidad que había temido ahora era su aliada, y compartir esas historias con los demás se convirtió en un puente hacia la empatía y la comprensión. Mientras sus relatos se desarrollaban y tomaban forma, el mensaje de la anciana continuaba presente en su mente, un recordatorio constante de que quedaba mucho por desenterrar. La urgencia de poder conocer a su familia de una manera más profunda se intensificaba. Con cada reunión del taller, crecía la necesidad de llegar a la anciana y entender su legado familiar. Mariana sabía que la búsqueda de respuestas individuales no se trataba de un ejercicio de curiosidad, sino de un camino hacia su propia libertad. Decidida a abordar esa revelación, inició su investigación. Pasaba horas en la biblioteca, buscando documentación que la conectara con su linaje. Las historias de su familia comenzaban a tomar forma, sus raíces extendiéndose a través del tiempo. En una de esas visitas, un libro extraño llamó su atención. Al abrirlo, encontró referencias a una mujer con su mismo apellido, que había marcado un hito en su comunidad. El descubrimiento la estremeció. La posibilidad de que existieran historias no contadas dentro de su propia familia la llenó de un fervor renovado. Con cada nueva pieza del rompecabezas, la idea de desentrañar su historia se volvía más apremiante. Sin embargo, una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿estarías lista para aceptar lo que podría obtener? Mientras lo contemplaba, miró hacia el horizonte, una imagen de la anciana apareció en su mente. Mariana comprendió que enfrentar esos secretos no solo implicaba la revelación de su pasado, sino que también significaría afrontar su propia identidad. Y aquel viaje hacia el autoconocimiento podría revelarle verdades que cambiarían no solo su presente, sino su futuro. Mariana sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad de lo que era y a quien se había convertido. Una mezcla de miedo y determinación la invadía, reforzando su deseo de seguir adelante. Con su corazón palpitante, volvió a mirar su teléfono. El mensaje de Javier aún estaba ahí, aguardando su respuesta. Mientras pensaba en cómo elegir las palabras correctas, sintió que algo profundo iba a cambiar, a punto de desatar una serie de eventos que la conectaría definitivamente tanto con su pasado como con su futuro. Nada sería igual a partir de ese momento. La revelación podría llevarla al límite, pero estaba preparada para descubrir lo que la anciana y su árbol genealógico tenían que ofrecerle. ¿Estaría realmente lista para descifrar los secretos de su linaje? Mariana sentía que cada nuevo encuentro con el pasado la empujaba a un precipicio. La búsqueda de su linaje se estaba convirtiendo en un proceso intensamente personal. Mientras examinaba fotografías antiguas y documentos familiares, algo en su interior empezaba a resonar. No se trataba solo de rastrear una historia olvidada, había en juego su propia identidad, su sentido de pertenencia. Poco a poco, el estigma del miedo a lo desconocido se transformaba en un anhelo de descubrimiento. En la biblioteca, rodeada de vida y olvido, los rostros de sus ancestros la miraban desde las páginas desgastadas. Se dio a la curiosidad con cada página que pasaba, cada nombre, cada fecha. Pero también cada descubrimiento traía consigo la sombra del arrepentimiento, preguntas sobre el pasado que nunca había hecho, sobre la historia que le había sido negada. Al principio, las horas parecían pasarse volando, pero cuanto más profundizaba, más pesaba la carga sobre sus hombros. En una de las sesiones del taller, habló con su grupo sobre su investigación. La conversación fluyó hacia el enfrentamiento con los miedos y traumas de la infancia. En ese momento, Mariana comprendió que descubriendo a su familia, estaba desnudando, de cierta manera, la historia de su propio dolor. Ayudar a otros a hablar sobre sus propios miedos se convirtió en una revelación de nuevo propósito. Empoderada por el apoyo de sus compañeros de escritura, la vulnerabilidad que una vez había evitado parecía menos aterradora. Aprender a contar sus historias significaba también despojarse de una coraza que la había sofocado. Con cada relato compartido, su voz se tornaba más firme, más autoconfianza. Fue entonces cuando decidió utilizar su escritura no solo para expresar, sino para conectar su pasado con su presente. Comenzó a trazar paralelos entre las historias que había creado y los relatos encontrados en su genealogía.
A medida que sus personajes luchaban y superaban desafíos, así lo hacía ella en su propia vida. La noche en que se sentó a escribir sobre la mujer de su apellido que había causado impacto en su comunidad fue desgarradora. Decidió que indagar en su legado debía ser también un acto de amor hacia sí misma. Si esta mujer pudo hacer esto, pensaba, el texto fluyendo rápidamente mientras esbozaba sus sueños y aspiraciones. En aquella hoja, sentía que se tejían los hilos de su propia historia, algo más grande que sus miedos. Sin embargo, no todo era luminoso. Una voz interior comenzaba a cuestionarla, sembrando dudas sobre las motivaciones que llevaban a profundizar en raíces tan complejas. ¿Era una búsqueda para entenderse mejor, o una manera de evadir su realidad actual? La acción de escribir le ofrecía una forma de control sobre su vida, pero al hacerla explorar lo desconocido, se preguntaba si el regreso al pasado no la sacrificaría. Días de reflexión se convirtieron en un revoltijo de ideas, emociones y desafíos. Una tarde, tras largos días de reflexión, decidió volver a la biblioteca para buscar más sobre esa figura femenina impactante que había encontrado. Al llegar, se sintió extrañamente nerviosa. Cada paso la acercaba a una verdad que aún no estaba lista para abrazar. Al llegar a los estantes donde había guardado el libro sobre su antepasada, su mano tembló ligeramente al tocar el lomo. Con firmeza, tomó el volumen y, al abrirlo, se encontró con letras que reflejaban historias de fuerza y sacrificio. Era como si el destino la llamara, invocando la necesidad de no solo descubrir, sino comprender y, tal vez, aceptar. Mientras absorbía esas historias, un impulso profundo surgió. Era momento de enfrentar sus propios desafíos con la misma valentía que sus ancestros parecían haberlo hecho. En ese instante, un pensamiento cortante atravesó su mente: ¿estarías lista para aprender el peso y la gloria de lo que la historia de tu familia representa? Su corazón latía con fuerza, no solo por el descubrimiento de una herencia, sino por la expectativa de grandes cambios en su vida. Mientras se disponía a hacer más búsquedas, una notificación sonó en su teléfono. Era un mensaje de Javier, preguntando si quería verse. Sin poder evitarlo, sintió un vuelco en su estómago. La idea de retomar ese contacto, justo ahora que estaba en medio de una transformación, la paralizó. Había llegado la hora de responder. ¿Sería suficiente el conocimiento de su linaje para dejar atrás el peso del pasado y avanzar hacia el futuro? Mariana respiró profundo, sabiendo que cada decisión contaba. La vida comenzaba a girar en una nueva dirección, pero el verdadero reto estaba a punto de empezar. ¿Podría finalmente enfrentar su pasado y abrazar el futuro con todo lo que había aprendido? Mariana sabía que había llegado a un punto crucial en su vida. La búsqueda de su identidad y su historia familiar, combinada con el desafío de abrir la puerta a Javier, representaba el cruce entre lo conocido y lo desconocido. Mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, se dio cuenta de que cada arruga de su rostro contaba una historia de lucha y resiliencia. Había alcanzado una transformación que la conducía hacia un renacimiento. Nunca había sido tan consciente de quién era y de lo que estaba dispuesta a aceptar en su vida. Esa misma tarde, Mariana tomó la decisión de reunirse con Javier. Sabía que debía enfrentar lo que había dejado atrás para proseguir con su evolución. La posibilidad de la redención, tanto para él como para ella, brillaba como una luz tenue en su futuro. Era hora de hablar, no solo sobre lo que sucedía entre ellos, sino sobre sus propios caminos por separado y su deseo de ser parte del futuro del otro. Si era lo correcto. En la cita, la atmósfera era densa, pero Mariana se sintió sorprendentemente fuerte. Comenzó conversando sobre su viaje, lo que había descubierto en su búsqueda personal y cómo la llegada de su hijo había sido un catalizador para reexaminar su vida. Javier, al escucharla, asintió en silencio. Su expresión reflejaba tanto la admiración como el arrepentimiento. Cuando su turno llegó, habló sobre los cambios en su vida, dejando caer las palabras como una luz que desembocaba finalmente en la verdad. He estado trabajando en mí mismo, Mariana. No puedo cambiar el pasado, pero quiero demostrar que puedo ser el hombre que necesitas en tu vida. Mariana, sentada frente a él, se sintió en control. Sin embargo, sabía que esa conversación requería honestidad y extensión de alma. No sé si estamos destinados a estar juntos de nuevo, Javier. Pero sí sé que no puedo albergar resentimientos. Quiero que sepas que yo misma estoy en un proceso de redescubrimiento.
Me estoy definiendo como madre, como mujer y como artista. Y eso es lo que realmente importa. Mientras hablaban, cada palabra se convirtió en un ladrillo en la construcción de una nueva conexión. La tensión fue cediendo, transformándose gradualmente en un diálogo sincero sobre quiénes eran ahora. Javier la escuchó, y de alguna manera, el reconocimiento de sus errores pasados pareció encajar en un espacio donde podrían reconstruir algo más sólido, si así lo decidían. Fue en ese momento que Mariana tuvo una revelación poderosa. Comprendió que su proceso de crecimiento no solo se trataba de entender y aceptar su pasado, sino también de abrirse a la posibilidad de un futuro diferente. Si podía integrar las lecciones aprendidas de las figuras que había investigado en su linaje, podría también permitir que su relación con Javier, si era el caso, se transformara en una colaboración genuina. Si decidimos seguir adelante, quiero que ese sea un esfuerzo mutuo de crecimiento. No quiero que repitamos los errores del pasado, exclamó. Ambos se encontraron en un terreno compartido, donde antes había heridas abiertas. Mirándose a los ojos, sintieron una conexión que desbordó la tristeza y el arrepentimiento. Con esa nueva perspectiva, Mariana se sintió más fuerte que nunca. Esta vez, no se dejaría consumir por lo que había sido, sino que se enfocaría en lo que quería ser. La vida de Mariana comenzó a tomar forma. Las clases de escritura se convirtieron en su refugio, una plataforma para conectar historias personales y reconstruir su identidad. Con cada nueva interacción, cada vez que leía sus relatos a sus compañeros, su confianza se expandía y se convertía en la mujer que había soñado ser. Eventualmente, se reunió de nuevo con su madre. Con la vulnerabilidad cultivada en sus sesiones de escritura, logró abrir un diálogo sincero en el que revivieron eventos que habían forjado sus caminos. Al desenterrar las viejas heridas, ambas pudieron abrazar un presente lleno de posibilidades. La relación con su madre se transformó en un lazo fresco, un pacto de reconocimiento y amor mutuo, y luego llegó el momento culminante. Mariana, con un enfoque renovado, se lanzó a publicar su primer libro. No era solo un relato de su vida, sino un testimonio de sus luchas y triunfos. Al sostener la copia impresada en sus manos, una oleada de satisfacción la invadió. Había hecho las paces con su pasado, abrazado a su hijo y se había reconciliado con Javier. Lo que alguna vez fue un ciclo de dolor ahora se había convertido en su fuente de fuerza. Cuando vio a su hijo jugar en el jardín, sintió un amor palpable, pero también una profunda confianza. En su esencia, sabía que había creado un futuro que era suyo, uno que no se definiría solo por el pasado, sino por las decisiones valientes que había tomado en su presente. Su crecimiento era palpable y comprobable, no solo en palabras, sino en acciones. Finalmente, Mariana se sintió completa. Había navegado por tormentas emocionales con coraje y había alcanzado un estado de paz y propósito. Y mientras la luz del atardecer bañaba la escena, supo que el viaje apenas comenzaba, y ahora estaba lista para enfrentarlo con determinación. Estaba preparada para construir una vida que respondiera a sus sueños, invitando a todos aquellos que deseaban ser parte de su nuevo capítulo. El viaje de reconstrucción era personal, y Mariana emergía de las cenizas de su antiguo ser, lista para influir en el mundo con su historia. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es el momento de mostrar su apoyo. Suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Ustedes son parte fundamental de esta comunidad.